Muy buen día, mi nombre es Gales Molina y junto a mi compañero Gerson Cruz estaremos explicando acerca del patrón visitor, un patrón de comportamiento. Podemos tomarlo como, bueno, el patrón visitor es como un invitado especializado que recorre distintas clases sin cambiar directamente su estructura, realizando tareas específicas según a quién va a visitar. Esto nos permite agregar infinidades de operaciones nuevas sin tocar una sola línea del código original del programa. Podemos decir que Visitor es un patrón de diseño de comportamiento que permite definir nuevas operaciones sobre una familia de objetos sin modificar sus clases. Es ideal cuando la estructura de datos son bastante estables, pero las operaciones sobre ellas tienden a variar con frecuencia. Bueno, por otro lado tenemos el propósito del patrón visitor. En este caso, el patrón de diseño de comportamiento visitor permite separar algoritmos de los objetos sobre los que se operan. ¿A qué hace referencia a esto? Que el patrón permite agregar comportamientos nuevos sin modificar las clases ya existentes. Es ideal cuando no podemos o no queremos tocar el código original, digamos por cuestiones de mantenimiento o en el caso hipotético de que el código no se pueda no se puede acceder directamente al código, sino a través de sus intermediarios. ¿Cuál es el problema que tenemos? En este caso, eh, pues eh, tenemos por el ejemplo de que imaginemos una aplicación con un grafo de información geográfica. Digamos, tenemos en este caso ciudades, industrias, áreas turísticas. Cada nodo es una clase específica porque tiene pues sus debidos parámetros y pues secuencialidades dependiendo del algoritmo que se tenga, por lo cual esto tiene una complejidad para cada sección. Se necesita exportar el grafo a XML, lo que inicialmente sugiere añadir un método de exportación a cada clase de nodo. Entonces, supongamos que se tiene una aplicación con una estructura con este grafo. Entonces, ¿qué pasa si lo necesitamos exportar en XML o PDF o en cualquier tipo de caso hipotético? Pues ya que no se pueden modificar las clases y agregar métodos rompe el principio de responsabilidad única y el código se vuelve difícil de mantener. Y aquí pues viene siendo donde entra el patrón visitor, que nos permite agregar todas estas operaciones externas, como, bueno, el ejemplo que damos, em, como la exportación, sin necesidad de tocar las clases existentes, como decía nuestro compañero, aplicando el principio de open close. También, digamos, hay un pequeño dilema de pronto al momento de implementar este patrón visitor. Tenemos que añadir un método que acepte este visitante. Digamos, ahí puede que de cierta manera se viole este principio. Sin embargo, ya luego es como para reforzarlo un poco más. Y ahora, no, espérate, devuélvete, bro. Listo. Al analizar el problema, encontramos varias restricciones importantes que nos impide usar una solución convencional. Primero, no podemos modificar las clases de no existentes ya que muchas veces están en producción y cualquier cambio podría romper funcionalidades o introducir errores. Segundo, la lógica de exportación a XML no está naturalmente en las clases de los nodos geográficos. Estas clases deben encargarse de representar datos, no de cómo exportarse en sí. Y por último, existe una gran probabilidad de que en el futuro se requiera exportar a otros formatos como JSON o CSV. Si seguimos agregando métodos en cada clase, terminaremos con código duplicado y altamente sensible, por así decirlo. Estas restricciones nos llevan
a buscar una solución que lo que haga es que nos centralice ese comportamiento, sin afectar, ya como lo dijimos, las clases existentes. Y ahí es donde entramos a ver la cuestión del patrón visitor. Digamos en este caso para la solución, el patrón visitor propone colocar el nuevo comportamiento en una clase separada llamada visitante, que es lo que estábamos indicando anteriormente. El objeto actual que debía realizar el comportamiento se pasa como argumento a uno de los métodos visitantes. ¿A qué hace referencia a esto? Que visitor propone una clase externa con métodos específicos para cada tipo de objeto, lo que conlleva a que los objetos simplemente tienen un método, aceptar, en este caso visitor, que dirige la lógica al visitante. Eh, y bueno, pero antes de terminar de pensar esto, mi compañero les va a hacer una aclaración. Em, bueno, si nosotros nos ponemos a pensar un poco en lo que es este patrón, digamos, como lo decía anteriormente, viene rompiendo el principio de Open Close, pero ya después nos ayuda mucho con este mismo principio. ¿Por qué? Porque digamos, la gracia es que no se venga modificando directamente el programa original. Por ejemplo, si tenemos una empresa con un programa bastante consolidado que vienen trabajando hace décadas con ese mismo programa, nunca les ha dado problemas, les ha fallado. Sin embargo, en la actualidad, en los tiempos de ahora, debemos añadir nuevas funcionalidades. Este patrón viene siendo perfecto para eso. Entonces, ¿cómo funciona este patrón? Si puedes pasarla a la siguiente, bro. A la siguiente. Listo. Entonces aquí tenemos un poco de el, el UML del programa del ejemplo que nosotros creamos. Entonces, primero tenemos vamos a explicar un poco sobre el modelo. Bueno, este diagrama de clases representa la estructura de un proyecto que implementa este patrón dentro de una arquitectura de modelo vista controlador. Primero en el modelo tenemos la clase forma, bueno, la interfaz, que pena la interfaz forma que define el método de aceptar implementado por todas las figuras. Luego tenemos la interfaz de forma visitor con métodos como visit sobre cada tipo concreto es de círculo y rectángulo. Tenemos la clase de círculo y rectángulo, son las clases concretas que implementan directamente forma y poseen atributos propios como radio, base y altura. Digamos, esto es para sacar el área, pues para el área del círculo necesitamos el radio y para el área del rectángulo necesitamos la base y la altura. Luego tenemos calculador área, que es una implementación del visitante de forma visitor, que contiene la lógica para calcular directamente el área de cada figura. Bueno, vamos a explicar un poco rápido la vista, pues que tiene los métodos para leer dato figura, mostrar mensaje, mostrar área, etcétera. Y ahora el controlador. El controlador, que es el que recibe la entrada del usuario usando vista consola, crea las figuras y aplica el visitante. Calculador área mediante el método de aceptar. Luego tenemos ya aplicamos el main y bueno, ese sería como un poco la estructura del UML. Antes de continuar con el código, voy a terminar de explicar lo que es la solución.
Entonces, digamos, lo que indicaba mi compañero, se crean métodos específicos, el visitante define métodos para cada tipo de objeto que puede procesarse. En este caso sería para hacer para la ciudad, lo de la industria y pues tenemos un sistema de interfaces, el doble despacho, el campo cambio mínimo también, aunque requiere un cambio trivial. En las clases de nodo, añadir un método ACEP permite añadir nuevos comportamientos sin futuras alteraciones. Esto nos evita pues como tratar directamente con la clase y romper lo que estábamos indicando de los principios SOLID. Em, También cabe recalcar que eh, a pesar de que pues l- se rompan los principios SOLID como le indicaba mi compañero, pues no directamente, pues es como una manera de verificar o que pues se haga de una manera secuencial el uso y la implementación del patrón. Eh, y ya. Listo, entonces seguimos. Ahora, digamos, para entenderlo un poco mejor, vamos a aplicar una pequeña analogía en la vida real. Bueno, para entender de una forma más intuitiva cómo funciona este patrón. Supongamos que tenemos un agente que recorre un barrio para ofrecer pólizas de seguros. Este agente sería nuestro visitante o nuestro visitor. En el barrio hay muchos tipos de establecimientos. Un ejemplo, edificios residenciales, bancos o cafeterías en este caso. Cada uno con características y necesidades diferentes. El agente de seguros entra a cada lugar y ofrece un seguro adaptado al tipo de establecimiento. Vamos ahí entramos con un poco a la parte de patrones de comportamiento. Si entra a un edificio residencial, ofrece seguros médicos. Si visita un banco, ofrece seguros contra robos. Si va a una cafetería, ofrece seguros contra incendios e inundaciones. Lo importante aquí es que la gente adapta su comportamiento según a quien visita, sin que el edificio tenga que cambiar su estructura interna. En otras palabras, los edificios no tienen que saber cómo funciona el seguro ni contener esa lógica. Simplemente permiten que el agente los visite directamente. Así funciona el patrón visitor en programación. Cada elemento, por ejemplo, como el ejemplo que pusimos como una figura geométrica, tiene un método para aceptar visitantes, el método de accept. El visitante, por su parte, define qué hacer según el tipo de objeto que va a visitar o que visita. No modificamos las clases originales para agregar nuevas operaciones como calcular área o exportar a XML, en el caso de los dos ejemplos que hemos mencionado hasta ahora. Y solo agregamos nuevos visitantes que realizan esas tareas de una manera externa. Esta analogía nos ayuda a entender que el patrón visitor es es el que necesitamos cuando tenemos estructura de datos estables, como lo había mencionado antes, pero múltiples comportamientos que queremos aplicar sobre ellas. Así evitamos llenar nuestras clases con responsabilidades que no les corresponden y logramos un diseño mucho mucho más limpio y mantenible. Listo. Como lo recalcaba mi compañero, pues les voy a dar la... Bueno, tenemos para nuestro ejemplo, nuestro diagrama, pero en un caso general, ¿qué es lo que sucede? Tenemos nuestra interfaz con el método aceptar. En este caso lo tenemos acá. También tenemos los elementos concretos, clases como la ciudad y la industria, etcétera. En este caso serían todos los contextos en los que se va a aplicar nuestro patrón, donde va a ir nuestro visitador. Visitor tiene una interfaz con el método visitar ciudad, visitar la industria, etcétera, para todos los casos. Tenemos nuestros visitadores concretos que implementan el comportamiento, digamos, para este ejemplo, bueno, para el ejemplo anterior, para exportar a XML o PDF.
Y tenemos nuestro cliente, pues la clase que recorre los elementos y pues les pasa al visitor. Ventajas y desventajas de esto. Pues las ventajas que tenemos, en este caso sería el principio abierto y cerrado, añade un nuevo comportamiento sin modificar las clases existentes. Esto nos hace que sea mucho más estable y sea mucho más tangible el código para las personas que deseen implementar este patrón o pues que adquieran el saber de que ya estuvo aplicado este patrón en un contexto. Responsabilidad única. Agrupa versiones del mismo comportamiento en una sola clase. Esto que nos hace que pues la separación de responsabilidades y que pues se mantengan los principios sólidos. Acumulación de información. El visitante puede recopilar datos mientras procesa objetos. Esto es totalmente esencial debido a que pues nos ayuda a hacer la recolección de manera análoga, lo cual nos facilita el proceso de administración de estos datos y que pues que la relación que se tiene entre las clases. Algunas desventajas, pues que es necesario hacer actualizaciones constantes. Todos los visitantes deben actualizarse si se añade o elimina una clase de las jerarquías de elementos. Digamos, para el ejemplo en el que vendemos seguros, digamos, no tenemos solo bancos, no tenemos solo hospital, también se agregarían hospitales, una gasolinera, un gimnasio. Entonces, para cada contexto es necesario actualizar el código, pero pues obviamente teniendo por el otro lado la ventaja de que pues es algo mucho más estable y mucho más tangible. Acceso limitado, los visitantes pueden carecer de acceso a los miembros privados de los elementos, pues debido a que ya que el código está, por decirlo así, para nuestros casos es inmutable, eh, sería necesario hacer pequeñas modificaciones como se nos indica, como hacerlos públicos o anidar la clase visitante, pero pues esto no es posible en todos los casos. ¿Qué relaciones tiene con los otros patrones? Se puede complementar muy bien con el command. El visitor puede verse como una versión potente de comando operando sobre múltiples objetos. Composite, en este caso es útil para la ejecución de operaciones sobre un árbol composite completo, ya que pues ayuda a complementar el patrón con la secuencia de que se lleva usualmente de recorrido. Y con el iterador se puede usar con iterador para recorrer estructuras de datos complejas y aplicar operaciones a sus elementos. Eh, Antes de dar las conclusiones, vamos al código que nosotros hicimos. Entonces, bueno, como lo explicábamos un poco por encima, este programa tiene unas clases concretas llamadas círculo y rectángulo. Estas clases, bueno, directamente no tienen ningún método en el momento porque pues las usamos solo para aplicar el patrón de visitante. El patrón de visitante lo que va a hacer es tener un método que nos ayude a calcular el área de estas figuras. Vea ¿En qué está 6 que no alcanzo a ver? APL. Vea la interfaz de forma, bro, por favor. Entonces, bueno, esta es la interfaz común para todas las figuras geométricas, en este caso círculo y rectángulo. Define un único método ACEP que recibe un visitante, el cual es forma visitor. Gracias a este método, cualquier clase que implemente forma puede ser visitada por un objeto externo que defina operaciones específicas, como por ejemplo calcular área, o por ejemplo podemos añadir también calcular perímetro, etcétera, etcétera. Este, por así decirlo, es como nuestro punto de entrada para la aplicabilidad del patrón visitor. ¿Puedes ir a la clase círculo, por favor? Sí, señor. Gracias. Entonces, este representa una figura concreta, en este caso el círculo. Tiene, si nos damos cuenta, tiene un atributo privado, pues radio, con su, con su getter correspondiente, implementa el método aset desde forma. Al recibir un visitante, le pasa directamente el control y se identifica como un círculo usando ahí abajo el visitor.visitThis. Este es el mecanismo de doble despacho.
El visitante sabe que está visitando un círculo y puede actuar como este mismo. Vea la de rectángulo, porfa. Entonces, aquí tenemos otro elemento concreto de nuestro patrón, el cual contiene los atributos de base y altura para representar al rectángulo. Igual que el círculo, implementa el método set y este delegará el comportamiento al visitante, valga la redundancia, que lo visite. El visitante, por ejemplo, calculador área, sabrá que está operando directamente sobre un rectángulo y actuará de esta misma manera. Listo, si quieres, sigue. Em, sí, en este caso, pues como lo estaba indicando mi compañero, también tenemos pues el de calculador de área. En este caso tenemos nuestro método pues para obtener nuestro área, nuestro en este caso visitante, que pues a través del área pues calcula el radio, perdón, bueno, calcula el área, valga la redundancia. Y pues tenemos nuestro otro caso para el visitante para cuando es un rectángulo, para cada uno de los contextos en los que se aplique nuestro visitante. Entonces en este caso pues simplemente nuestra forma visitor, que es el que alinea el cómo se va a comportar esta clase. Ya explicaste forma y forma visitor, ¿verdad? El forma visitor, no. Entonces en este caso Forma sí. el forma visitor pues como pudimos ver anteriormente, es el que alinea a cómo se va a comportar dependiendo de cada contexto. Entonces, digamos, en este caso, pues lo tenemos para círculo y para rectángulo. Como lo indicábamos anteriormente, pues puede ser como el agente de seguros, puede ser un hospital, un banco o un hogar. En este caso, pues ya que está en el contexto de figuras geométricas, entonces tendríamos el de círculo y el de rectángulo. Pues como le indicaba mi compañero, tenemos nuestra interfaz forma que pues lleva el método aceptar, que es el que se va a implementar en las clases para que el visitante pueda acceder. Y pues tenemos nuestra calculadora de área, que ya la hemos indicado anteriormente, y pues nuestra clase vista aplicando el modelo vista controlador. Entonces ahora vamos a, pues en nuestro controller. Como tal, pues, dime. ¿Explicaste calculador área, sí? Sí, Ok, ok, qué pena. sí, ya, ¿verdad? Listo, sigue. Sí, un momento. Ok, entonces, bueno, tenemos el controller. Bueno, básicamente el controller lo que hace es el menú para nuestro usuario, el cual coordina entre el modelo, círculo, rectángulo, calculador área y la vista. Al principio se utiliza, bueno, está nuestro método de run, el cual al principio pues pide que ingrese una de las opciones y con ayuda de un switch nos va a ayudar a calcular. Ya si eligen la opción de círculo, lo que hace es pedir el valor del radio, toma el comportamiento del círculo, lo aplica el método de accept, donde va a aceptar el visitante para que se comporte como este círculo y va a calcular el área. Ya luego, por medio del método de mostrar área, nos va a mostrar el resultado. Y básicamente viene siendo lo mismo con, con el caso 2 que es el rectángulo. Ya ingresa, pide que ingrese la base, la altura y luego usa el método de accept y muestra el resultado. Y ya pues está la clase APL main. Pues lo que hace es crear el controller y usar el método de run. Digamos, en este caso, pues ingresamos la acción que queremos realizar, pues no sé, en este caso un rectángulo.
Ingresamos la base que sería 15 y soltamos que sería 10. Y ya tendríamos de manera funcional el programa. Y lo mismo para el otro caso, para el círculo. Pues sería un radio de 4 y ya. Y esa sería como la funcionalidad o la aplicabilidad. Es un programa bastante sencillo, pero que nos ayuda mucho a entender cómo funciona este patrón visitor. Lo que pasa con el patrón visitor es que es un patrón al principio un poco complejo de entender el cómo funciona. Sin embargo, ya usando como las analogías con la vida real, por ejemplo, como el agente de seguros o directamente explicando el programa de figuras, ya es un poco más entendible el cómo funciona y el por qué se llama visitor. Como conclusiones, bueno, primero el patrón visitor nos permite agregar nuevas operaciones a clases sin modificarlas, promoviendo un diseño extensible y mantenible. En el proyecto se usó para calcular el área de figuras geométricas círculo rectángulo sin alterar directamente sus clases, aplicando el principio de responsabilidad única. Su integración con el patrón MVC mantiene la lógica de negocio separada de la vista y el controlador, facilitando la escalabilidad. Aunque se requiere modificar las clases al introducir accept, una vez implementado, permite extender funcionalidades sin romper el código existente. Es ideal en sistemas donde las estructuras de datos son estables, pero las operaciones sobre ellas cambian frecuentemente. Con esto damos con terminado la presentación. Muchas gracias por la atención prestada